vamos a comenzar con la explicación del día de hoy. Hoy vamos a revisar la técnica instrumental de espectroscopía atómica. Déjenme darle acceso a sus compañeros. Y hoy vamos a ver justamente una extensión de lo que ustedes ya revisaron en el laboratorio, porque ustedes ya comenzaron a revisar la técnica instrumental, ya vieron algunos de los componentes y el fundamento de esta técnica instrumental. Entonces vamos a enfatizar algunos puntos que son importantes de la técnica y vamos a revisar también, si nos da tiempo, otro método de cuantificación que también ustedes ya conocen. Vamos simplemente a repasar lo que es el método de adiciones patrón. Entonces vamos a comenzar, chicos. Ya se ve toda la pantalla completa. Ya. Muy bien, entonces ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar en el laboratorio justamente cuál es este instrumento que es el espectrofotómetro de absorción atómica. Entonces en la pantalla pueden visualizar algunos de los modelos que se tienen. Obviamente ya hay modelos más actuales, pero bueno, vamos a revisar en qué consiste esta técnica instrumental, para qué podemos utilizarla, cuáles son sus ventajas, desventajas, cuáles son las limitantes dependiendo del tipo de atomización que se utilice y cuáles son los cuidados que debemos de tener en la preparación de nuestra muestra. Porque ustedes ya se dieron cuenta que en absorción atómica la parte de pretratamiento de muestra va a ser muy importante porque tenemos algunos componentes de este instrumento que pueden sufrir ciertas complicaciones si nosotros no realizamos un adecuado pretratamiento de muestra. Entonces, ese es en sí el espectrofotómetro de absorción atómica. Vamos a ver cuáles son cada uno de estos componentes, para qué funcionan, y vamos a ver otros tipos de atomización que a lo mejor ustedes no revisaron en el laboratorio. Entonces, este que están observando es el espectrofotómetro de absorción atómica con una atomización en flama. Vamos a revisar que también existen otros tipos de atomización y que estos tipos de atomización van a ser útiles si nosotros queremos determinar cantidades más pequeñas de ciertos elementos metálicos o si queremos, si la cantidad de nuestra muestra es muy pequeña y necesitamos a lo mejor utilizar alguno de estos métodos de atomización. Entonces, como espectroscopía atómica vamos a tener básicamente tres fenómenos. Ustedes ya revisaron en el laboratorio el de espectroscopía de absorción atómica, que básicamente mide ¿qué? Mide la absorción específica de una radiación electromagnética y esto por átomos que están en fase vapor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que liberar a estos elementos metálicos, tenemos que tenerlos en fase gaseosa y para eso, pues los vamos a someter a nuestra muestra en un quemador, va a pasar por una flama y vamos a liberar a estos átomos en fase vapor. Estos átomos se van a encargar de absorber esa radiación electromagnética que viene de una fuente de radiación externa. Ustedes ya revisaron que esa fuente de radiación externa es una lámpara de cátodo hueco. Y ahorita vamos a ver cómo funciona, los tipos de lámparas que se tienen y cuáles serían las ventajas y desventajas, porque hay dos tipos de lámparas, que en este caso son las lámparas de cátodo hueco o las lámparas de descarga. Entonces vamos a ver qué ventajas tiene entre una u otra. Se puede dar otro fenómeno que sería la emisión atómica. Entonces hay átomos que al regresar o al retornar a de un estado excitado a un estado basal, emiten una radiación electromagnética. Entonces, es decir, estos átomos que están en fase vapor pasan de un nivel de alta energía o de mayor energía a un nivel de menor energía. Cuando pasan a ese nivel de energía, se da ese proceso de emisión. Y generalmente en la espectroscopía de emisión atómica se necesita de una fuente de energía térmica. Aquí no necesitamos una lámpara de cátodo hueco o una lámpara de descarga. En este caso necesitamos plasma y ahorita vamos a ver en qué consiste esta cuestión del plasma.
Y tenemos otro fenómeno que sería el de espectroscopía de fluorescencia. Aquí también vamos a tener una fuente externa, vamos a incidir una fuente, una radiación electromagnética, pero aquí que vamos a medir, vamos a medir propiamente la fluorescencia de un analito. Y ustedes revisaban en el laboratorio que justamente la absorción atómica que mide justamente esa intensidad de la radiación que se está absorbiendo por estos átomos o por este metal a características o a longitudes de onda muy específicas. Ustedes ya revisaban en el laboratorio que cada metal o cada elemento tiene una longitud de onda específica. Entonces, ya está definida a qué longitud de onda va a absorber este átomo o este elemento metálico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a introducir nuestra muestra en solución, la vamos a someter a un quemador, va a pasar por todo un proceso que se conoce como nebulización, que es básicamente disminuir eh, el tamaño de partícula de esta solución, liberar a este átomo. ¿Y cómo lo vamos a liberar? Bueno, vamos a incidirle una flama que está a temperaturas bastante elevadas y que va a provocar que estos átomos justamente estén en fase vapor o en fase gaseosa. Entonces, de alguna manera, aquí se observa el espectrofotómetro de absorción atómica. Aquí tenemos nuestra fuente de radiación o nuestra lámpara de cátodo hueco. Vamos a ver justamente cómo es que se da esa radiación electromagnética, cómo es que se libera esa radiación electromagnética y cómo es que estos átomos que están en fase gaseosa absorben esta energía. Entonces, vean, aquí está nuestra lámpara, aquí está nuestra solución, puede estar aquí a lo mejor nuestro estándar. Aquí en el video lo representan como un estándar de cobre. Entonces, entra a esta posición del quemador y en la flama, vean, en la flama ya vamos a tener átomos de cobre en estado gaseoso que van a absorber justamente esa radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética se va a ir a un monocromador. Pues, si usted me da el acceso a su compañera, se van a ir a un monocromador. El monocromador, si ustedes recuerdan, la técnica de espectrofotometría se encargaba de aislar justamente la radiación electromagnética. Pasaba de una radiación policromática a una radiación monocromática, una radiación o una longitud de onda en específico. Y posteriormente vamos a tener un detector, en este caso un fotomultiplicador, que se va a encargar justamente de transformar esta respuesta a una respuesta que nosotros podamos interpretar. ¿Qué respuesta vamos a tener en un espectrofotómetro de absorción atómica? Vamos a tener valores de absorbancia y esos valores los vamos a poder observar en la computadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjenme darle clic. Esta técnica instrumental se basa justamente en la absorción de la radiación por estos átomos. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que producir átomos libres que están en nuestra muestra y esto se puede conseguir por dos procesos de atomización. Puede ser por flama, en el caso de absorción atómica, o puede ser mediante una descarga electrotérmica. Generalmente esta radiación viene de una fuente, en este caso una lámpara de cátodo hueco, que nos permite esta radiación electromagnética. ¿Y qué va a hacer? Bueno, los átomos que están liberados justamente en la flama o en el quemador se van a encargar de absorber esta radiación electromagnética. Entonces, ¿qué tiene en común esta técnica instrumental? Vamos a poder determinar metales eh, en concentraciones de partes por millón. Esta técnica tiene muy buena precisión. Es rápida, entre comillas, porque vamos a ver más adelante que el tratamiento de la muestra muchas veces implica tiempo. Entonces, si estamos hablando de una muestra biológica, probablemente tengamos que hacer una digestión ácida y ese proceso de digestión a veces implica horas o minutos, por lo menos 20 o 30 minutos, para poder eliminar toda la materia orgánica. Es simple porque nosotros podemos plantear métodos de cuantificación como una curva de calibración o como una curva de adición patrón y analizar una amplia variedad de muestras.
¿Qué tiene en particular esta técnica instrumental? Bueno, nosotros podemos determinar metales, pero si ustedes recuerdan, los metales o algunos metales tienen diferentes estados de oxidación. Entonces, ¿qué tiene en particular esta técnica? Que esta técnica no distingue entre los estados de oxidación y simplemente mide la cantidad total de metal. Entonces, si yo quiero cuantificar hierro, ustedes saben que el hierro tiene diferentes estados de oxidación. ¿Cuáles son esos estados, chicos? Más 2 y más 3. Tierra 3, tierra 3. Exactamente. Entonces, si ustedes recuerdan de su química analítica básica, había una práctica donde determinaban hierro 2, me parece que en unas tabletas que eran en Mobiol. En esta técnica instrumental nosotros no podríamos determinar con exactitud cuál es la cantidad de hierro 2. Y esto pensando que a lo mejor existe dentro de mi muestra algunas sustancias o algunos interferentes con los que se pueda complejar y cambiar su estado de oxidación. Entonces, en particular, la absorción atómica no nos va a diferenciar entre los estados de oxidación, simplemente nos va a medir la cantidad total de metal y solamente nos va a decir hay tanta cantidad de hierro, de cromo, pero no nos va a distinguir entre estados de oxidación. Esa sería la primera desventaja de esta técnica instrumental. Si queremos tener una técnica más selectiva en cuanto a estados de oxidación, probablemente nos vayamos a la espectrofotometría, donde podemos generar una reacción química, donde nos aseguramos que únicamente está reaccionando el hierro 2 más, o a lo mejor podemos irnos a otras técnicas instrumentales como la electroquímica, donde también nos aseguramos que solo el hierro 2 más es el que está reaccionando, el que nos está generando una respuesta analítica. Entonces, esta sería la primera desventaja en, una, en esta técnica instrumental. Y a lo mejor esta podría ser pregunta de examen. Podría ser si la espectroscopía de absorción atómica me podría permitir diferenciar entre hierro 2 más y hierro 3 más. Entonces, les decía que en la espectroscopía se pueden dar diferentes fenómenos. Les decía, puede ser absorción atómica, emisión atómica o fluorescencia. Y veíamos que en el caso de la emisión atómica requeríamos de no requeríamos más bien de una fuente externa, como es una lámpara de cátodo hueco o una lámpara de descarga de electrones. En este caso, ¿qué utiliza? Utiliza como fuente una plasma, y ahorita vamos a ver en qué consiste el plasma, pero generalmente en este tipo de fenómenos de emisión atómica, los átomos que están en un estado de excitación, que pasan a un estado de mayor energía, como se muestra en la imagen, cuando retornan a un estado basal, a un estado de energía menor, emiten justamente esa radiación electromagnética. Entonces se da ese proceso de emisión atómica. Y les decía que el otro fenómeno es el de fluorescencia. En el caso de fluorescencia, también requiere de una fuente externa. Vamos a necesitar una fuente en este caso, una lámpara de cátodo hueco o una lámpara de descarga de electrones. Pero lo que vamos a medir aquí es justamente la energía radiante de fluorescencia. Generalmente a lo mejor no lo ven a detalle en el laboratorio porque es poco común, porque ustedes saben que hay una de las características para poder determinar fluorescencia es que justamente los analitos tengan esa propiedad, que emitan fluorescencia. Entonces son muy pocos los analitos que a lo mejor podríamos determinar con esta técnica instrumental, pero es alguno de los otros fenómenos que podemos encontrar en la espectroscopía. Y en esta diapositiva les muestro cuáles son los elementos o los metales que yo puedo determinar con cada uno de estos fenómenos. ¿Qué elementos puedo determinar por emisión, por absorción? Si ustedes se dan cuenta, por absorción son más elementos o más metales. Y hay metales donde yo voy a poderlos determinar por absorción o emisión. Y justamente en el cookbook, que ustedes también seguramente ya lo vieron en su sesión de laboratorio, en el cookbook les indican por metal
cuáles son las condiciones experimentales para poderlos medir por absorción o por emisión y cuáles serían las longitudes de onda específicas, si es el caso de absorción, para cada uno de estos metales. Entonces, vean, los que están con rojo son los metales o los elementos que se pueden determinar por absorción atómica y los que están en verde son los que se pueden medir por estos dos fenómenos, ya sea por absorción o por emisión. ¿De qué depende cada uno de estos fenómenos? Bueno, tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de absorción atómica o de emisión, vean que los límites de detección son bastante considerables entre los elementos. Vean, por ejemplo, vamos a silenciar a su compañera o compañera. Vean que los límites de detección sí cambian significativamente dependiendo de si se está midiendo absorción atómica o emisión de flama. Aquí les colocan algunos elementos como pueden ser plata, aluminio, calcio, cobre y vean cómo en algunos casos, por ejemplo, en calcio, cambia significativamente el límite de detección de si lo leemos en absorción atómica a que si hacemos una medición en emisión de flama. Vean, en este caso podemos tener una mayor sensibilidad en el caso de absorción atómica, pero, por ejemplo, ¿en qué elemento? En plata también podemos tener a lo mejor una mayor sensibilidad si hacemos la medición por absorción atómica que si lo hacemos por emisión atómica. Generalmente la mayoría de los elementos metálicos se miden en absorción atómica. La mayoría se miden utilizando ese tipo de medición o de fenómeno y ya va a haber particularidades en el proceso de atomización. Entonces, vean, para cada elemento vamos a tener una longitud de onda específica. Algunos elementos tienen hasta 4 longitudes de onda específicas. Cada longitud de onda tiene su propio intervalo de concentraciones y dependiendo de en qué intervalo de concentraciones se encuentre el analito que yo quiero determinar, será la selección de esa longitud de onda. Aquí les muestro algunos de las longitudes de onda o las líneas de absorción, porque aquí se conocen más como líneas de absorción, que son recomendadas o son las líneas de absorción más intensas para la determinación de estos elementos. Entonces, vean, cada elemento tiene su propia línea de absorción, son muy específicas. Esta técnica instrumental en sí es una técnica muy selectiva porque vamos a necesitar una lámpara de cátodo hueco y por cada elemento vamos a tener una lámpara de cátodo hueco. Entonces vamos a tener una lámpara de plata, una lámpara de hierro, una lámpara de aluminio, de zinc, lo que proporciona que esta técnica instrumental sea muy selectiva. Adelante, Hanna. Por línea de absorción mencionó que era como la longitud de onda de absorción máxima o que es que como que no la entendí. Sí, exactamente. Si ustedes recuerdan en espectrofotometría, lo que hacíamos era un espectro de absorción y establecíamos cuál era la longitud de onda óptima o máxima. Y a esa longitud de onda hacíamos la medición de nuestra curva de calibración. En el caso de espectroscopía de absorción atómica, ya no es necesario que nosotros realicemos ese espectro de absorción y que establezcamos cuál es la longitud de onda óptima. Ya el mismo sistema te proporciona en el cookbook cuál sería la línea de absorción o la longitud de onda óptima para cada elemento. Entonces, vean, cada elemento tiene su propia longitud o su propia línea de absorción, que sería la óptima. Ok, gracias. Y para eso voy a salirme de esta presentación porque me gustaría mostrarles el cookbook que creo que ya no lo revisaron en el laboratorio y no sé si lo vieron a detalle, si no ahorita lo vemos para que me entiendan de qué estamos hablando. Entonces, cada elemento
tiene sus propias líneas de absorción que son muy específicas, son líneas de absorción que son muy estrechas. Creo que aquí lo tengo. Voy a buscarlo. Y si no, si no, creo que aquí en la presentación hasta el final viene una parte justamente donde les hablo. Sí, aquí está. Para no buscar el cookbook. Les comparto pantalla nuevamente. Aquí está. Vean, en el cookbook o en esta guía que viene también implícita en el instrumento, ¿ya ven mi pantalla, chicas? Sí, profesor. Hay una guía para cada elemento, en este caso es para el cobre, pero vamos a encontrar una guía para cada uno de estos elementos y vean, nos va a proporcionar las condiciones experimentales si queremos hacer una medición en absorción atómica, como es el caso, o si es en emisión, porque vean, dependiendo en qué deseemos medir, pues va a ser la longitud o la línea de absorción óptima. Vean, para el caso del cobre, tenemos diferentes longitudes de onda o diferentes líneas de absorción. Estas serían las óptimas. Óptimas, pero vean, cada línea de absorción tiene un intervalo de concentraciones específico. Entonces, yo lo voy a seleccionar dependiendo de la concentración de mi analito y en función también de a qué quiero ajustar mi modelo matemático. Si ustedes recuerdan, en la curva de calibración directa, nosotros ajustábamos este modelo a un modelo de una línea recta. Entonces, en absorción atómica es muy común que no todos los comportamientos de mi variable de concentración y de propiedad se ajusten a una ecuación de línea recta. Muchas veces tenemos que ajustarlos a modelos cuadráticos. Entonces, muchas veces por facilidad del analista es buscar hasta qué concentración sigue siendo lineal y yo puedo tener un comportamiento que se ajuste al de una línea recta. Entonces, generalmente en este libro del cookbook viene un gráfico que ya nos expresa justamente hasta qué concentraciones se puede observar un comportamiento lineal. En el caso del cobre, vean, está en un intervalo de concentraciones de 0 a 10 partes por millón. Entonces, hasta 10 partes por millón, yo podría expresar que este comportamiento sigue siendo lineal. A lo mejor a concentraciones mayores a 10 partes por millón, ya este modelo ya no se puede explicar con un modelo de línea recta y a lo mejor tengo que ajustarlo a un modelo cuadrático. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les recomendaría que ustedes observen siempre este gráfico, que vean hasta qué concentración sigue teniendo un comportamiento lineal y en función de ese comportamiento lineal, ahora sí, elijan cuál sería la longitud de onda o la línea de absorción ideal. Entonces, ¿cuál seleccionarían ustedes? ¿Qué longitud de onda seleccionarían si van a medir en absorción atómica? Y que siga teniendo un comportamiento lineal, que que no se ajuste a un modelo cuadrático. Entonces, ¿hasta qué longitud de onda seleccionarían, chicos? 324.7 nanómetros. Ajá, vean que ese tiene un intervalo de 0.03 a 10 partes por millón. Entonces, lo único que tendrían que hacer es plantear su curva de calibración en este intervalo de concentraciones y que su muestra, la muestra problema, tenga una concentración teórica o la que ustedes plantean, que al final, en la última dilución, tenga una concentración que pueda interpolarse en esta curva de calibración.
Sin embargo, también pueden utilizar las otras longitudes de onda, no significa que las otras no sirvan. Pueden ajustar, pueden utilizar las otras líneas de absorción, pero probablemente líneas de absorción como las de 244.2 o la de 249.2, probablemente aquí ya vamos a tener que ajustarnos a un modelo matemático cuadrático, porque probablemente ya no se va a ver un comportamiento lineal. Entonces, complica un poquito más a lo mejor el despeje, porque tendríamos que retomar nuestras clases de cálculo, pero finalmente se puede hacer la cuantificación sin ningún inconveniente. Pero el resultado no es más exacto cuando se toman más muestras y se utiliza el modelo cuadrático. O sea, porque lo que yo estoy como entendiendo es que hay un rango en el que sigue siendo lineal, ¿no? Ajá. Y simplemente para facilidad lo consideramos lineal. Pero entre más datos tengamos, ¿no será como más exacta la concentración que nosotros vayamos a calcular? ¿Más datos o más concentración? Pues, ¿verdad? Bien, sí. Supongo que más datos sí, pero aquí estamos hablando de diferentes concentraciones, ¿no? Ajá. Es diferente. Efectivamente, vamos a tener una desventaja. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí estamos hablando de concentraciones más pequeñas y a lo mejor el porcentaje de error va a ser mayor en la preparación de nuestros sistemas. Pero también vamos a tener mayor sensibilidad porque vean, si estamos analizando una muestra biológica y la cantidad de cobre en esa muestra biológica es muy pequeña, pues vamos a poderlo medir si nos ajustamos a una línea de absorción más pequeña, la más baja, la de 324.7. Okay. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué más vamos a encontrar en este cookbook? Bueno, también vamos a encontrar, les decía, las condiciones experimentales, desde cuál van a ser las condiciones de la lámpara, cuál va a ser nuestro oxidante y nuestro combustible, y si alguno de estos elementos presenta alguna interferencia. Ahorita vamos a ver qué tipo de interferencias se pueden presentar, cómo las minimizamos. Entonces, vean, en esta guía ya nos indica, bueno, el cobre presenta interferencias si se mide utilizando aire acetileno. Aquí nos dice que no presenta interferencias, pero que nosotros podemos minimizar esas posibles interferencias que se generen en la medición si utilizamos a lo mejor óxido nitroso con acetileno para formar o generar la flama. Entonces, en cada uno de los metales o cada uno de los elementos nos va a indicar cuáles son las condiciones, qué líneas de absorción son las recomendadas, qué intervalos de concentraciones se utilizan y si hay una posible interferencia. Y lo mismo si medimos en emisión. Vean, en emisión para este elemento que es cobre, solo te indica una línea de absorción, que es la de 327.4, y te indica cuál combustible, cuál oxidante son necesarios para esta medición. Entonces, déjenme regresarme a la diapositiva donde estábamos. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? ¿Ya se ve? Sí, profesora. Ok. Entonces, como son tres fenómenos que son emisión, absorción y fluorescencia, justamente vamos a encontrar esos nombres y apellidos en la espectroscopía. Entonces vamos a encontrar espectroscopía de emisión atómica, de absorción atómica y espectroscopía de fluorescencia atómica. Y cada uno también va a cambiar dependiendo del método de atomización. El que ustedes revisaron en el laboratorio fue un método de atomización de flama, pero podemos tener otros como es el plasma o la electrotérmica. Entonces, dependiendo del método de atomización va a ser su nombre, vean, o el tipo de espectroscopía. Va a ser la espectroscopía de emisión atómica de plasma, la espectroscopía de masas con plasma, que este sería el más sensible, y la espectroscopía de absorción atómica, espectroscopía de emisión atómica, espectroscopía de fluorescencia atómica, electrotérmica, que si ustedes se dan cuenta son bastantes tipos de espectroscopía.
no nos da tiempo de revisar cada uno de estos tipos de espectroscopía. Vamos a ver a grandes rasgos en qué consisten los métodos de atomización y ustedes ya se pueden dar una idea de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Entonces aquí les mencionan cuáles son las temperaturas de atomización y vean que cambian significativamente el plasma con la flama. Vean las temperaturas que se alcanzan con plasma, se alcanzan temperaturas muy altas, son desde 6.000 hasta 8.000 grados centígrados. Y tenemos otro tipo de atomización que tampoco vamos a revisar porque no es el objetivo. Es del arco eléctrico, chispa eléctrica, son otro tipo de métodos de atomización. Entonces vamos a ver los componentes de un espectrofotómetro de absorción atómica. Son básicamente 5 componentes. El primero sería la fuente de radiación. El segundo sería el sistema de atomización, que es justamente donde están estos átomos en fase gaseosa. El monocromador, que se va a encargar de aislar esa radiación electromagnética. El detector y un sistema de registro, en este caso la computadora. Y bueno, aquí podemos señalarlo en este esquema. Vean, está la lámpara de cátodo hueco, que va aquí justamente en la fuente de radiación. Está el sistema de atomización, que en este caso es flama. Y obviamente esta parte de atomización pues también implica algunos otros componentes que ahorita vamos a revisar. Entonces, ya en la vida real, que probablemente ya vieron este video en el laboratorio, pero es básicamente la conexión de los gases. Este sería un espectrofotómetro de absorción atómica y entonces vamos a ver cada uno de esos componentes. Aquí es justamente donde se genera la flama. Este sería nuestro sistema de atomización, que es la flama. Está en esta parte. Obviamente, como se genera una flama, hay desprendimiento de gases y obviamente necesitamos una campana de extracción. Nuestro sistema de registro, que obviamente tiene el software del instrumento que nos va a ayudar a manipularlo durante todo el proceso de medición. Entonces, vean, tenemos la parte del quemador o la parte de desecho de residuos, porque no toda la muestra que se succiona justamente este capilar se va a nuestro quemador. Hay parte de la muestra que se va a los desechos y aquí está justamente este envase donde se recolectan todos esos desechos. Aquí tenemos justamente la parte donde nosotros vamos a colocar la lámpara de cátodo hueco. Y les decía, vamos a tener una lámpara de cátodo hueco por cada elemento. Este espectrofotómetro de absorción atómica tiene la opción de tener, me parece que este es de 4 posiciones, 4 o 5 posiciones. Entonces, en el software nosotros tenemos que indicarle en qué posición está esta lámpara. Y ahorita vamos a ver algunos de los otros cuidados que se deben de tener. Entonces, aquí está nuestra lámpara de cátodo hueco. Y ahorita vamos a ver cómo es que funciona. Creo que hasta aquí llegan los componentes. Sí. Entonces, vean, de fuente de radiación podemos tener una lámpara de cátodo hueco o una lámpara de descarga sin electrodos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una u otra. De sistema de atomización podemos tener el de llama o la electrotérmica y ahorita vamos a ver otros sistemas de atomización como puede ser el horno de grafito, el generador de hidruros o el de vapor en frío para el caso de la determinación de mercurio. Y si ustedes se dan cuenta, tiene casi los mismos componentes que similares a los que tiene un espectrofotómetro, como son el monocromador, el detector, el amplificador y finalmente un sistema de registro. Entonces, justamente por esta razón, en la siguiente diapositiva hago una comparación de un espectrofotómetro molecular, que también vamos a revisar la teoría de ese, pero es un poco retomando lo que ustedes veían ya en su química analítica aplicada. Díganme ustedes cuáles son los componentes, porque los están viendo y tal vez ya los recuerdan, cuáles son los componentes de un espectrofotómetro. La lámpara.
¿Qué tipo de lámparas podemos tener? ¿No? ¿No recordamos? Alguien escribió en el chat de Tuxteno, ok. Exactamente, podemos tener diferentes fuentes de radiación dependiendo de la región en la que se realice la medición, si es en la región del ultravioleta o la región del visible, que lo vamos a revisar en la siguiente unidad. Sin embargo, me gustaría hacer esta comparación porque ustedes de alguna manera ya conocen estos componentes. Entonces, tenemos la fuente de radiación. Vean que en absorción atómica también vamos a tener la fuente de radiación, pero no vamos a tener una lámpara de deuterio de tuxteno. Vamos a tener una lámpara de cátodo hueco o una lámpara de descarga sin electrodos. Y si ustedes observan, después de la fuente de radiación, nosotros teníamos un monocromador. El monocromador se encargaba de aislar esas radiaciones electromagnéticas y únicamente dejar o seleccionar la longitud de onda que nosotros deseamos. Entonces pasaba de una radiación policromática a una radiación monocromática. Y esa radiación que nosotros seleccionábamos es justamente la que incidía en nuestra muestra. Esta muestra estaba en una celda espectrofotométrica, y nuestra muestra absorbía justamente esa radiación electromagnética y pasaba a un detector. El detector se encargaba justamente de transformar esa respuesta analítica y propiamente en un espectrofotómetro molecular, ¿qué unidades o qué propiedades teníamos nosotros? Teníamos propiedades de absorbancia. ¿Qué pasa en la espectrofotometría atómica? Vean, si ustedes comparan la molecular con la atómica, ¿en dónde quedaría mi portamuestras, chicos? Mi muestra en el caso de un espectrofotómetro atómico. Antes ¿Dónde del es? Antes del monocromador, monocromador. Ajá, y específicamente, ¿en qué parte? en el sistema de atomización. Exactamente, en el sistema de atomización está en la flama. En la flama vamos a tener esos átomos en estado gaseoso que van a absorber esa radiación electromagnética. Entonces, esa sería la primera diferencia. Previo al monocromador vamos a tener nuestro portamuestras, que en este caso no va a ser propiamente una celda, sino va a ser nuestro quemador. Y justamente, si ustedes recuerdan la ley de Lambert y Beer, ¿qué decía la ley de Lambert y Beer, chicos? ¿Alguien recuerda esta ley? Que a mayor cantidad de muestra hay mayor concentración. Había una ley y una ecuación matemática que lo expresaba, que nos decía que la absorbancia es igual a ¿qué, chicos? El coeficiente de absortividad molar por la longitud en la que pasa como el haz, por la concentración. Exactamente. Consideraba el coeficiente de absortividad molar del analito, el paso óptico, que muchas veces lo definía como B o como L, por la concentración. Entonces, voy a poner un poco esa semejanza en esta diferencia. Vean, en el caso de la espectrofotometría molecular teníamos una celda. Estas celdas tenían un paso óptico, bueno, hay diferentes tipos de celdas, pero generalmente ese paso óptico es de 1 centímetro. ¿Qué va a pasar entonces con la espectrofotometría atómica? Nosotros vamos a tener un quemador y ese quemador va a tener una distancia. Esa distancia ahora la vamos a considerar como si fuera nuestro paso óptico. Generalmente los quemadores tienen diferentes longitudes. Pueden ser de 10 centímetros o de 5 centímetros. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, noten que ya ese paso óptico ya no va a ser igual a 1 centímetro. Ya va a depender de la longitud o de la distancia que tenga nuestro quemador, porque nuestra muestra va a estar justamente en este apartado, va a estar en el quemador. En la flama es justamente donde se van a liberar estos átomos que van a estar en fase gaseosa.
estos átomos absorben esta radiación electromagnética, después está el monocromador, el detector, que generalmente es un fotomultiplicador, y finalmente nuestro sistema de registro. Entonces, vamos a ver cada uno de estos componentes. El primero es la lámpara de cátodo hueco, que es nuestra fuente de radiación. Ustedes ya lo veían en el video. Se coloca, hay diferentes, dependiendo del modelo del espectrofotómetro de absorción atómica, hay diferentes posiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar nuestra lámpara de cátodo hueco, alinear nuestra lámpara, asegurarnos que este haz o esta radiación electromagnética pase justamente en el centro de nuestro quemador. Y tenemos dos tipos de lámparas. Está la lámpara de cátodo hueco. Hay una lámpara para cada elemento, o está la lámpara de descarga sin electrodos, que sería la que ustedes observan en la pantalla. Obviamente que cada una funciona, tiene su propio fundamento. Vamos a comenzar con la lámpara de cátodo hueco. Ven, esta es una lámpara que consta de dos electrodos, generalmente es un ánodo y un cátodo. En el caso del ánodo, generalmente está constituido por wolframio. Aquí podemos observarlo en la pantalla. Y por un cátodo, el cátodo es un cilindro hueco que está generalmente elaborado del elemento que nosotros deseamos determinar. Vean, aquí está el cátodo. Entonces, en este cátodo generalmente va a estar almacenado el elemento que nosotros queremos determinar. Si queremos determinar cobre, pues vamos a tener una lámpara de cátodo hueco de cobre, de zinc, de plata, de aluminio, de hierro, de cromo. Entonces, vamos a tener una lámpara por cada elemento. Y estos dos, el cátodo y el ánodo, van a estar en un cilindro. Ese cilindro, a su vez, en su interior, tiene un gas inerte que puede ser neón o argón. Este gas está bajo ciertas presiones. Aquí les indico bajo qué presión está. Y en la parte frontal va a tener una ventana de cuarzo. Entonces, ¿cómo se va a dar ese funcionamiento de la lámpara de cátodo hueco? Ven, aquí les coloco algunos ejemplos. Vean, cada lámpara tiene su propia caja, sus propias características, condiciones. En algunas ya te indican qué línea de absorción es la más sensible para este elemento. Por ejemplo, para zinc, la más sensible sería la de 213.9. Te indica algunas condiciones de operación. Y vean, vamos a poder encontrar de esta manera nuestras lámparas de cátodo hueco. Aquí les muestro un video. Esta es una lámpara de cobre, me parece. ¿Sí? Está nuestro ánodo, el cátodo. Y les decía, en el interior de estos dos está inmerso un gas que puede ser argón o neón, que justamente es el que se va a encargar de propiciar la excitación del metal que está en el interior, en este caso el cobre, para generar justamente este proceso de emisión y que se pueda emitir esa radiación electromagnética. Entonces, no sé si aquí alcancen a ver el cuarzo que está en la parte frontal. ¿Y qué procesos se llevan a cabo en esta lámpara de cátodo hueco? Bueno, les decía que en la lámpara está inmerso un gas que puede ser argón o neón, y básicamente pasan tres cosas. Pasa tres fenómenos, que es el proceso de ionización, bombardeo, excitación y emisión. ¿Y qué pasa? Se genera una descarga eléctrica por una diferencia de potencial. Esa descarga eléctrica que genera o que provoca que justamente el gas que está inmerso en esta lámpara de cátodo hueco bombardee a los átomos del metal que está implícito. Imaginemos que esta lámpara de cátodo hueco es una lámpara de cobre, entonces va a bombardear a los átomos de cobre, va a provocar una ionización y va a provocar que justamente estos átomos de este metal que es cobre se exciten por medio de una transferencia de energía cinética, se excitan y al pasar de un estado de energía mayor o superior
cuando retorne a un estado de energía basal, va a tener que emitir justamente y se da ese proceso de emisión. Entonces, se da la emisión de esta radiación electromagnética, una radiación electromagnética que va a ser específica, en este caso para cobre. Entonces, va a pasar lo mismo con todas las demás lámparas de cátodo hueco. Si vamos a medir plata, pues va a tener implícito esta lámpara de cátodo hueco, plata en su cátodo. Y les digo, se van a dar básicamente estos 4 fenómenos: ionización, bombardeo, excitación y emisión. Existen otro tipo de lámparas que son las lámparas de descarga sin electrodos. Estas no tienen un ánodo ni un cátodo, pero ¿qué tienen dentro de su estructura? Tienen una bobina. Esta bobina genera radiofrecuencias y es justamente esas radiofrecuencias lo que provoca que el gas inerte, porque estas también tienen un gas inerte implícito, que también está bajo cierta presión. Entonces, cuando se presentan estas radiofrecuencias, provocan que ese gas también se ionice, y al ionizarse ese gas, pues vamos a bombardear nuevamente al metal que tiene implícito esta lámpara. En este caso, si es una lámpara de cobre o una lámpara de selenio, una lámpara de plomo, pues vamos a bombardear ese metal, esos átomos de ese metal, vamos a provocar que se exciten y que emitan esta radiación electromagnética. Entonces, tenemos esas dos opciones de fuente de radiación. ¿Cuál sería la desventaja o ventaja de las lámparas de descarga sin electrodos? Este tipo de lámparas son más sensibles, permiten determinar cantidades más pequeñas de los elementos metálicos, y también en comparación con las de cátodo hueco, tienen un tiempo de vida mayor. Sin embargo, obviamente estas lámparas de descarga sin electrodos son lámparas que son un poco más costosas. Podemos tener lámparas de descarga sin electrodos de multielementos. Podemos determinar 5 elementos con una sola lámpara, pero estas ya son lámparas un poco más costosas. Generalmente, cuando hacemos espectroscopía de absorción atómica, vamos a colocar nuestra lámpara de cátodo hueco y vamos a hacer nuestra determinación para cada metal. ¿Cómo va a ser esa fuente de radiación? Ustedes veían justamente en el cookbook que cada metal tiene una línea de absorción. Comparando estas líneas de absorción con las líneas o las longitudes de onda que se observan a lo mejor en un espectrofotómetro o en la espectrofotometría molecular, ustedes veían, por ejemplo, en los espectros de absorción de los analitos o de alguna molécula en especial, veían espectros de absorción con anchos de banda bastante grandes en comparación. En el caso de absorción atómica, vamos a tener líneas de absorción, pero estas líneas de absorción van a tener un ancho de banda muy estrecho, vean, va a ser muy pequeño, menor a 0.01 nanómetros. Entonces van a ser líneas de absorción muy estrechas. ¿Por qué? Porque aquí estamos monitoreando átomos y recordemos que en la espectrofotometría molecular lo que nosotros medimos son moléculas a diferentes longitudes de onda. Entonces vean, en comparación con la molecular, este ancho de banda es mayor, es significativo en comparación con la de absorción atómica. Y aquí les coloco algunos ejemplos. Vean, este sería el espectro de absorción o las líneas de absorción de algunos elementos metálicos, como podría ser el cromo, el cobalto, el hierro o el plomo. Y es justamente retomando la diapositiva que veíamos al inicio, donde se incluyen las líneas de absorción óptimas para cada uno de estos elementos metálicos. Entonces vean que son líneas de absorción con anchos de banda muy, muy estrechos. Y en esta parte de este video se está haciendo justamente el espectro de absorción de un elemento metálico. Entonces vean que esas líneas de absorción ya tienen un ancho de banda bastante pequeño en comparación con los espectros que nosotros normalmente veíamos en la espectrofotometría molecular. Nosotros veíamos espectros de absorción, teníamos nuestras diferentes longitudes de onda, nuestra absorbancia,
Y si ustedes recuerdan, los espectros de absorción que teníamos eran más o menos de este estilo. Entonces, el ancho de banda obviamente era mayor o es mayor en comparación con la absorción atómica. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, profesora. Todo bien. En la computadora y en la imagen que nos está presentando, ¿solo es un elemento o son varios? Aquí es un elemento. Están haciendo el espectro de absorción de cobre. Ah, ok, es todo el espectro, Ajá, a es todo el diferentes espectro. longitudes. Sí, vean, este está desde 185 Ah, ok, hasta ok. 900. Ajá. Ok, ok. Y a diferencia, por ejemplo, del de espectrofotometría molecular, ustedes recuerdan que preparaban su solución y preparaban su blanco y iban trazando su espectro de absorción. Aquí en automático el software ya trae precargados esos espectros de absorción para cada elemento. Pero ya les decía, ya no es necesario que nosotros estemos trazando un espectro de absorción para conocer la longitud de onda óptima, porque en la misma guía ya nos indican cuál es la longitud de onda ideal para cada intervalo de concentración. Entonces, digamos que ese paso ya lo omitimos. Se puede hacer, pero ya no es necesario en espectroscopía de absorción atómica. En el caso del sistema de atomización, nosotros tenemos que generar átomos que estén en fase gaseosa. Para que estén en fase gaseosa, pues tenemos diferentes sistemas de atomización. El más conocido o el que ustedes ya revisaron en el laboratorio es justamente el de flama. Pero tenemos otros sistemas de atomización como el horno de grafito o como el generador de hidruros. Y ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el más sencillo. Aquí está un poquito también la clasificación, vean. Tenemos dos tipos de atomización. Pueden ser atomización que lo clasifican como atomizadores continuos, como puede ser el de plasma y flama, o atomizadores discretos, que utilizan un tipo de atomización electrotérmico, a lo mejor donde entra el horno de grafito o el generador de hidruros. Ahorita los vamos a revisar. El más sencillo es el de flama, y justamente lo que ustedes están observando en su pantalla es el quemador. En toda esta parte interna es donde se genera ese proceso de nebulización. Y en el quemador es justamente donde nosotros vamos a liberar o vamos a obtener estos átomos en fase gaseosa. Y en esta parte es justamente donde esos átomos van a absorber esa radiación electromagnética. Entonces, ¿cómo generamos esa flama o para qué queremos esa flama? La flama nos va a permitir pasar a nuestra muestra de un estado líquido a un estado gaseoso. Por lo tanto, necesitamos temperaturas elevadas para poder generar la liberación de estos átomos en fase gaseosa. Entonces, ¿qué va a hacer esta flama? Va a descomponer esos compuestos en moléculas más sencillas, moléculas, en este caso nosotros queremos liberar a los átomos, y que estén en fase gaseosa para que puedan absorber esta radiación electromagnética. Entonces, previamente vean, está un capilar, va a succionar, vamos a succionar nuestra muestra y va a pasar a este proceso de nebulización, que es básicamente disminuir el tamaño de partícula de esta solución, hacerlo en gotículas más pequeñitas. Vamos a eliminar ese disolvente en el que está implícito nuestro metal. Por ejemplo, si es zinc y a lo mejor ese zinc está ácido nítrico 1 molar, pues vamos a hacer que esas gotitas sean más pequeñas. ¿Para qué las vamos a hacer más pequeñas? Para que sea más fácil poder eliminar el solvente en el que va implícito nuestro metal. Entonces vamos a evaporar, vamos a llevar un proceso de desolvatación y finalmente vamos a liberar a esos átomos al someterlos a una flama, porque esta flama va a estar a temperaturas bastante elevadas. Ese proceso de atomización de flama, les digo, vamos a necesitar temperaturas muy altas y va a ser importante seleccionar cuál es la zona de la flama que nos permita obtener la mayor cantidad de átomos libres. Entonces, esto
La flama tiene diferentes zonas. La zona que a nosotros nos interesa, donde es justamente rica en átomos libres, es la zona interzonal, que sería la parte intermedia, que es donde nosotros vamos a poder tener la mayor cantidad de átomos libres. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros alineamos nuestra lámpara o nuestra fuente de radiación. Nos aseguramos que esa fuente de radiación pase justamente en la parte interzonal, porque sabemos que en esta parte interzonal es donde existe la mayor cantidad de átomos libres. Y para generar esa flama necesitamos combinar un combustible y un oxidante. Entonces, dependiendo de las temperaturas que yo desee alcanzar, va a ser la selección de esa combinación. Generalmente, las que más se utilizan son las de acetileno aire o acetileno óxido nitroso. En campo 1 son las combinaciones que más se utilizan, sobre todo para los tipos o para los elementos que se determinan en ese instrumento. Entonces, vean, dependiendo de la combinación va a ser la temperatura que se alcanza. Y les decía, las más utilizadas son acetileno aire o acetileno óxido nitroso. Vean, alcanzan temperaturas desde los 2400 hasta 2700. Y muchos de los elementos metálicos tienen, tienen como característica la coloración de la flama. Aquí se puede ver un poquito más. Algunos elementos va a ser muy característico que la flama que se puede observar presente cierta coloración, como vean el caso del potasio, el cobre, el sodio, el litio. En el litio es muy marcado, es un color rosa. Entonces se puede observar cuando ya está formada o generada esa flama. ¿Y cómo es que se da ese proceso? Vean, este sería nuestro quemador. Nuestra muestra va a entrar justamente por un capilar, la va a absorber, por diferencia de presiones se va a succionar y va a entrar esta solución o estos 5 o 10 mililitros que yo introduzca de muestra, va a entrar a nuestro nebulizador. ¿Y qué va a pasar? En el nebulizador va a chocar primero con una bola de impacto, que es esta que observan en su pantalla, y va a provocar justamente que se disminuya ese tamaño de partícula de la solución. Se van a hacer gotículas más pequeñas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, estas gotículas más pequeñas también van a pasar por deflectores que justamente van a ir de alguna manera seleccionando o van a ir disminuyendo ese tamaño de partícula. Finalmente, estas gotículas van a pasar al quemador, donde va a estar la llama, esa mezcla de nuestro combustible y oxidante. Y al estar a temperaturas elevadas, ¿qué va a pasar? Pues se van a liberar estos átomos en fase gaseosa. Y eso lo podemos observar en la siguiente diapositiva. Aquí les coloco algunos ejemplos de quemadores. Recuerdan que les decía que va a depender mucho el tipo de quemador. Tenemos de 5 centímetros o de 10 centímetros y esa información va a ser importante para poder calcular el coeficiente de absortividad molar. Entonces, vean, a partir de esa longitud o de esa longitud de nuestro quemador, nosotros podemos calcular el coeficiente de absortividad molar de ese metal en específico. Y es básicamente lo que les comentaba hace un momento. Vamos a tener la solución. Va a ser, imaginemos que estamos determinando zinc en un jarabe. Entonces lo vamos a tener en solución. Ese zinc ya pasó por un proceso de digestión ácida. Ya eliminamos toda la materia orgánica. Ya lo tenemos en solución. Entonces va a entrar a nuestro nebulizador. Se va a llevar a cabo ese proceso de nebulización. Se va a llevar a cabo un proceso de desolvatación cuando tenga interacción con nuestra flama y finalmente vamos a tener a nuestros átomos libres. En este caso, átomos de zinc que se van a encargar de absorber ese haz de radiación y finalmente vamos a poderlo correlacionar esa concentración en función de la cantidad que se está absorbiendo de radiación electromagnética. Tenemos otro tipo de atomizador que sería un atomizador electrotérmico, como podría ser el horno de grafito.
Aquí vemos los componentes, vean, también tenemos nuestra fuente de cátodo hueco, nuestra fuente de ionización, de atomización, perdón. Aquí está nuestro horno de grafito, nuestro monocromador, el detector y finalmente nuestro sistema de registro. ¿Qué ventaja tiene este tipo de atomización? Bueno, nosotros podemos determinar metales en cantidades más pequeñas. Si ustedes recuerdan, si utilizamos una atomización en flama, generalmente las unidades son partes por millón, que serían miligramos por litro. Si nosotros utilizamos una atomización por horno de grafito, nosotros podemos aún más disminuir esa concentración y podemos detectar nanogramos por litro. ¿Qué otra ventaja tiene este tipo de atomización? Que nosotros podemos analizar muestras sólidas. Nosotros podemos colocar directamente esta muestra sólida en este horno de grafito y hacer la medición. No es necesario que se realice todo un proceso o un pretratamiento de muestra. Este tipo de atomización o de sistema de atomización también permite el empleo de volúmenes de muestra más pequeños. Nosotros podemos colocar soluciones o de 10 hasta 100 microlitros de muestra, colocarlos en el horno de grafito y propiciar a que se generen esos átomos libres en estado gaseoso. Aquí está una imagen un poquito más ampliada de lo que es el horno de grafito. Entonces, vean, es este tubo de grafito. En el interior colocamos la muestra y este tubo de grafito obviamente tiene un calentamiento transversal. Entonces, vean, tiene sus contactos eléctricos en la parte lateral, que es justamente lo que va a estar elevando la temperatura. Nosotros necesitamos elevar la temperatura para propiciar justamente que estos átomos estén libres y que puedan absorber esa radiación electromagnética. Y bueno, en esta imagen podemos ver un poco cómo es que influye la manera en la que nosotros inyectamos o colocamos la muestra en este tubo de grafito. Entonces, ya esta es otra cuestión de optimización, ver cómo nosotros estamos colocando la muestra y cómo influiría a lo mejor en nuestra determinación. Tenemos otro sistema de atomización que es el generador de hidruros. En este tenemos que propiciar una reacción química para poder liberar o generar estos átomos o estos átomos que sean capaces de absorber esta radiación electromagnética. Al igual que el horno de grafito, tiene la ventaja este tipo de atomizador que podemos detectar cantidades también más pequeñas, en este caso cantidades de partes por billón. Y no todos los elementos metálicos los podemos determinar utilizando este sistema de atomización. Aquí les coloco algunos de los elementos metálicos que se pueden determinar utilizando generador de hidruros. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a auxiliarnos de otros componentes como es la celda de cuarzo y de un sistema previo donde vamos a generar esta reacción. ¿En qué consiste esta reacción? Bueno, vamos a adicionar borohidruro de sodio o cloruro estañoso en un medio ácido. ¿Para qué? Para generar un hidruro del metal. En esta parte también les coloco la reacción química que se lleva a cabo. Entonces, lo que queremos generar es un hidruro del metal y que ese hidruro de metal sea arrastrado por un gas inerte que podría ser argón o neón, que sea arrastrado hacia nuestra celda de cuarzo. Esta sería nuestra celda de cuarzo y es justamente donde va a parar nuestro hidruro del metal. Obviamente que lo que nosotros necesitamos son estos átomos del metal que estén libres. Entonces, para poderlos liberar, pues también vamos a tener que someterlos a temperaturas altas. Entonces, vamos a necesitar del quemador para poder liberar estos átomos y que puedan absorber la radiación electromagnética. Entonces, vean, previo a que llegue a este quemador, se genera esta reacción química, se genera el hidruro del metal, y ese hidruro de metal es el que justamente es arrastrado por el gas, ya les decía, argón o nitrógeno,
se va hacia la celda de cuarzo. Esta celda de cuarzo también va a estar a temperaturas elevadas para que se puedan liberar estos átomos. Hay bueno, aquí en esta diapositiva se puede observar justamente cuáles son los componentes del generador de hidruros. Ven, aquí está la celda de cuarzo. Si la comparamos con la de flama, ven, en esta parte es justamente donde pasa el haz o la radiación electromagnética. Y previo a eso, pues vean, se tiene que generar esa reacción química. Entonces vamos a tener un compartimento donde esté el borhidruro de sodio o el cloruro estañoso, que esté en medio ácido. Vamos a necesitar otro compartimento donde esté el argón o el nitrógeno, que se va a encargar de transportar ese hidruro de metal hacia la celda de cuarzo. Y en la celda de cuarzo, como va a estar a temperaturas elevadas, pues ya se van a poder liberar estos átomos que van a poder absorber esa radiación. Y a modo de extensión, tenemos otro sistema de atomización, que es el de vapor en frío. Este es específico para un metal, en este caso, bueno, aquí hay otras imágenes del generador de hidruros, acoplado al espectrofotómetro de absorción atómica que se tiene en campo 1. Ven, aquí está la celda de cuarzo. Y aquí seguramente está todo lo necesario para generar el hidruro del metal. A modo de extensión, les decía, es una extensión del generador de hidruros, es similar el comportamiento, porque también tenemos que hacer previamente una reacción química. Este es para determinar mercurio. Aquí no necesitamos generar un hidruro del mercurio, porque sabemos que el mercurio es muy volátil. Entonces no es necesario que nosotros lo generemos ese hidruro de metal. ¿Qué vamos a hacer? Vean, este es los componentes para poder determinar mercurio por absorción atómica. A comparación con el generador de hidruros, también podemos determinar cantidades muy pequeñas de mercurio, cantidades de partes por billón. Y bueno, mercurio lo podemos determinar en diferentes muestras, en alimentos, en minerales, en muestras ambientales. Entonces, vean, ¿qué vamos a propiciar? Bueno, vamos a colocar nuestra muestra que contiene al mercurio, y este mercurio lo vamos a hacer reaccionar con una mezcla de sulfato de hidroxilamina o sulfato de estaño. Generamos esta reacción y gracias al aire que nosotros estamos propiciando por medio de una bomba, arrastramos este mercurio hacia el tubo de secante o arrastramos ese vapor de mercurio hacia nuestra ventana de cuarzo. Y en la ventana de cuarzo, pues obviamente vamos a tener también una lámpara de cátodo hueco de mercurio que se va a encargar de emitir esa radiación electromagnética. Y en la celda de cuarzo, pues ya vamos a tener esos átomos de mercurio libres que se van a encargar de absorber esa radiación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora, todo bien. No, profesora. Ok. Entonces, después del sistema de atomización, que ya vimos que el más utilizado es el de flama, porque es el más económico, porque a partir del sistema de atomización de flama podemos determinar la mayor cantidad de elementos, y también porque necesitamos una menor cantidad de muestra, el análisis también es más corto. Si ustedes lo comparan con el generador de hidruros o con el horno de grafito, son sistemas que son más complejos, que implican a lo mejor la generación de las reacciones químicas y que implican también más tiempo. Adelante, Hanna. Creo que levantaste la mano. Sí, quería preguntarle sobre el horno de grafito. Nos comentó que se podían utilizar muestras sólidas, pero estas requieren estar en como polvito, o sea, yo puedo poner una placa que tenga una combinación de metales, o qué tipo de sólidos. Sí, tendrían que estar en un polvo fino para que puedan, para que sea más fácil también liberar al metal en cuestión o al que se quiera analizar. Pero Y por ejemplo, si yo quisiera analizar, perdón,
algún metal que esté contenido en una muestra biológica. Entonces yo primero tendría que procesarlo hasta tener un polvo y ya después analizarlo ahí, en caso de que yo quisiera utilizar ese instrumento. Sí, o si por ejemplo quieres determinar sangre, en el caso de horno de grafito puedes colocar un volumen de alicota pequeño, no sé, de entre 10 y 100 microlitros. Colocas, no sé, 50 microlitros de sangre en el horno de grafito y es suficiente para poder hacer el análisis. Y no es necesario que hagas un proceso de digestión, como lo vamos a ver Ok. a continuación. Ujú. Gracias. Entonces, les decía, el monocromador simplemente se va a encargar de aislar las longitudes de onda que son específicas, la longitud de onda que yo requiero. Ustedes ya vieron que son longitudes de onda o líneas de absorción muy estrechas. Vamos a tener un detector, generalmente es un fotomultiplicador, que se va a encargar de medir justamente la intensidad de esta radiación electromagnética antes y después de la absorción de la muestra. Y vamos a tener un sistema de registro. Entonces, déjenme salirme de la presentación. Aquí. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? Ya. Ok. Entonces, veíamos hace un momento que es importante que esta radiación electromagnética o que esta lámpara de cátodo hueco esté alineada y que pase justamente en la parte interzonal de la flama, que es la parte en la que hay una mayor cantidad de átomos libres. Entonces, para eso, ustedes veían en el laboratorio que hay un proceso dentro de la optimización del instrumento, que es la alineación del quemador. Entonces, generalmente utilizamos estas tarjetitas que nos permiten alinear el quemador y que nos aseguran que justamente ese haz de luz va a pasar en la parte intermedia de la flama. Entonces, con estas perillas nosotros podemos alinear ese quemador y asegurarnos de esa posición. Entonces, vean, esto es lo que nosotros buscamos, que ese haz de luz pase en la región interzonal de la flama. Esta es nuestra flama. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mayor cantidad de átomos libres de nuestra muestra o de nuestro analito en esta zona. Entonces, vean, nos tenemos que asegurar que efectivamente nuestra lámpara de cátodo hueco esté alineada. ¿Sí? A eso le llamamos alineación del quemador o alineación de la lámpara. Y vean, aquí está el video justamente donde se asegura el analista que ese haz de luz está pasando en esa parte intermedia. Entonces, estas son las tarjetitas que generalmente se utilizan para poder alinear el quemador. Obviamente que esta alineación va a depender mucho del modelo que se utilice de espectrofotómetro de absorción molecular. Pero generalmente todos los espectrofotómetros de absorción molecular requieren que se haga una alineación de este quemador. Y bueno, aquí les presento algunos espectrofotómetros de absorción atómica. Vean, aquí tenemos uno para determinar mercurio, selenio. Vean, dependiendo mucho del modelo, obviamente que hay unos ya más modernos y van a cambiar significativamente, pero van a tener los mismos componentes: la fuente de radiación, el sistema de atomización, el monocromador, el detector y el sistema de registro. Aquí vemos otro ejemplo, es un espectrofotómetro de absorción atómica. En este caso es el sistema de atomización de generador de hidruros. Entonces vean, por ejemplo es de Perkin-Elmer. Y obviamente que van a ir mejorando, van a ir teniendo mayores componentes a lo mejor que hacen que el instrumento sea más fácil de manipular, más fácil de obtener el resultado. ¿Y en qué parte se hace la reacción? Aquí ya no sé, sería en esta parte.
que aquí ¿Pero ya es somos- automático? Sí, hay algunos que ya son automáticos, que ya vas indicando el volumen y vas propiciando esta reacción química. Todavía en el que se tiene en campo 1, pues, se tiene que hacer un poco de manera manual, porque sí indicamos el sistema, pero todavía tenemos que montar la solución donde está el borhidruro de sodio o cloruro estañoso, que esté en solución ácida. Generalmente en campo 1 se tiene los otros sistemas de atomización, el generador de hidruros y el horno de grafito, pero por tiempos muchas veces no se utilizan. Y, por ejemplo, el horno de grafito es un poco más tardado el análisis, porque si ustedes se dieron cuenta, nosotros colocamos nuestra muestra, ya sea una muestra líquida, como decía hace un momento Hanna, o una muestra sólida, y tenemos que aumentar o propiciar el calor en ese horno de grafito. Entonces, tenemos que esperar a que aproximadamente unos 5 o 6 minutos a que se puedan liberar esos átomos de nuestro metal en cuestión, y después tendríamos que esperar a que ese horno de grafito se vuelva a enfriar para poder volver a analizar otra muestra. Entonces, si se dan cuenta, eso implicaría tiempo, porque tendríamos que estar esperando a que se enfríe ese horno de grafito. Obviamente que ya con instrumentos más actualizados, probablemente ya tengan un sistema de enfriamiento más rápido, o la rampa o para aumentar la temperatura también ya sea más efectiva o más óptima, pero ese tipo de análisis con horno de grafito son más tardados, y en el caso del horno de grafito son más tardados. En el caso de vapor de hidrógeno, donde determinamos mercurio, necesitamos una mayor cantidad de muestra. Por ejemplo, para absorción atómica generalmente vamos a utilizar volúmenes de alícota entre 5 y 10 mililitros. Va a depender mucho la velocidad con la que está succionando el capilar a la muestra, pero generalmente está entre 5 y 10 mililitros. Generalmente a los alumnos les solicitamos que cuando planteen una curva de calibración, casi siempre sus volúmenes de aforo sean de 25 mililitros. Esto considerando que les queda muestra suficiente para hacer el análisis. Y les decía, en este tipo de técnica instrumental se van a presentar interferencias de dos tipos: las interferencias físicas, que pueden alterar justamente ese proceso de aspiración. Ustedes ya observaron en las imágenes que vamos a tener un capilar que se va a encargar de succionar a nuestra muestra, ya sea nuestro estándar o nuestra muestra problema, y se va a llevar a cabo un proceso de nebulización. Entonces, ¿qué podría modificar esa velocidad de flujo? ¿Algún fenómeno que ustedes consideran que pueda modificar esa velocidad de flujo? ¿Qué creen que pueda modificarlo? Si yo succiono mi muestra, ¿qué creen que pueda modificarla? ¿Qué creen que pueda alentar esa velocidad en ese capilar? Que se obstruya el capilar. Ajá, que se obstruya el capilar. ¿Y por qué se podría dar esa obstrucción? Tal vez porque no se dio un correcto pretratamiento, o sea que todavía como había como partículas sólidas. Exactamente, que no le demos un pretratamiento de muestra adecuado. Muchas veces cuando estamos analizando a lo mejor jarabes, porque los jarabes tienen un alto contenido de glucosa, muchas veces no se hace la digestión el tiempo necesario, todavía queda materia orgánica, y muchas veces esa materia orgánica que no se logró digerir, pues se puede quedar en el capilar y puede obstruirlo. Entonces podemos tener ese tipo de interferencias físicas, pero también podemos tener interferencias químicas que justamente van a modificar la liberación de estos átomos. Entonces, esas interferencias químicas se pueden dar por algún analito que también esté presente en nuestra muestra. Y si ustedes recuerdan, en el cookbook vienen indicadas el tipo de interferencias químicas y cómo las podríamos
subsanar. Si hay interferencias a lo mejor por ionización, veíamos en el caso de cobre que nos sugería que no existen interferencias químicas, sin embargo, que él nos sugería que utilizáramos como combustible o como oxidante óxido nitroso y acetileno. Y lo mismo va a pasar para otros analitos. Hay analitos, por ejemplo, como el sodio o el potasio, que tienden a ionizarse con mucha facilidad. Entonces, para poder evitar este fenómeno, lo que se adiciona es un agente supresor. Generalmente puede ser el lantano, entonces se adiciona a concentraciones elevadas y evita justamente ese grado de ionización que se tiende a dar en elementos como el sodio o el potasio. Entonces, por cada elemento siempre existe la posibilidad de tener interferencias químicas o físicas. En el caso de las interferencias químicas, generalmente en la guía les indican cómo pueden subsanar esas interferencias químicas, si tienen que adicionar a lo mejor un agente supresor, en qué concentración tendrían que adicionarlo. Y bueno, aquí les coloco algunos ejemplos. Vean, en el caso de las interferencias físicas, nosotros podemos asegurarnos si hacemos un buen pretratamiento de muestras y hacemos un proceso de digestión adecuado y eliminamos toda la materia orgánica, nosotros nos podemos evitar justamente ese tipo de interferencias físicas. Y si tenemos a lo mejor interferencias químicas, bueno, les decía, podemos adicionar algún reactivo que nos ayude en nuestra determinación. Les decía el caso del sodio o el potasio, donde adicionamos un agente supresor y evitamos ese proceso de ionización. ¿En qué campos vamos a utilizar la espectrofotometría de absorción atómica? Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que el campo de aplicación es bastante amplio. Podemos determinar metales en aguas, en productos farmacéuticos, en el área petroquímica. Ustedes como BQD a lo mejor se pueden enfocar más a la química clínica, a la parte toxicológica, a la mejor determinación de metales en ciertas muestras biológicas, como pudiera ser sangre, orina, cabello, en algunos procesos bioquímicos. Entonces, el campo de aplicación es bastante amplio. Vamos a revisar cómo sería el proceso de digestión ácida y por qué es importante. Y si ustedes recuerdan, todas las muestras que contengan materia orgánica, pues es necesario que nosotros eliminemos esa materia orgánica. La manera de eliminarlas, una podría ser con calcinación, o la segunda es adicionando algún ácido o una mezcla de ácidos, haciendo un proceso de digestión. Este proceso de digestión, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, vamos a poder eliminar toda la materia orgánica de nuestra muestra y vamos a poder solubilizar la mayor cantidad del metal en cuestión. Entonces, si tenemos un jarabe y queremos determinar zinc en ese jarabe, nosotros nos tenemos que asegurar que va a estar únicamente el zinc en solución y tenemos que eliminar esa materia orgánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, está la opción de adicionar justamente estos ácidos. Podemos tener adicionando ácido nítrico o adicionando la mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico, ácido nítrico con ácido sulfúrico, perclórico, o podemos hacer un proceso de digestión que se puede hacer asistido con un microondas. Este proceso de asistido con microondas nos ayuda a hacer un proceso de digestión más rápido. Entonces, generalmente se utiliza esta manera de tratamiento de muestra cuando nosotros tenemos una muestra muy compleja, sabemos que tiene una gran cantidad de materia orgánica, entonces queremos eliminarla, podemos eliminarla por un proceso de digestión ácida, que sería el proceso tradicional o más común en un laboratorio, o asistido por microondas. En la siguiente diapositiva les muestro algunos ejemplos de las mezclas típicas que se suelen utilizar para procesos de digestión. Entonces, si queremos analizar alimentos o bebidas, generalmente se utiliza en una digestión ácida
ácido nítrico o peróxido de hidrógeno o ácido clorhídrico. Y obviamente que ya hay condiciones en las que se puede hacer un proceso de digestión más eficiente. Entonces, vean, si queremos hacer un proceso de digestión en productos farmacéuticos o en productos petroquímicos, pues estas son las mezclas típicas que podemos encontrar. Generalmente va a ser ácido nítrico concentrado, peróxido de hidrógeno, ácido perclórico y vean, ya hay una temperatura establecida a la que se tiene que someter esa mezcla. Entonces nosotros Profesora, adicionamos, ajá, me surgió la duda de, por ejemplo, ahí ven entre las mezclas el agua regia. O sea, si haces digestión con ese ácido, luego no se le tiene que dar tratamiento o sea, al ácido, o sea, directamente el agua regia pasa a ser atomizada. ¿No daña eso los tubos o el equipo? no, generalmente, obviamente no vamos a tomar la muestra así como se hizo el pretratamiento y lo vamos a succionar en el capilar. Obviamente vamos a tener que hacerle otro tratamiento a la muestra. A lo mejor vamos a tenerla que filtrar y a lo mejor adicionar un reactivo o una solución que vaya implícito en nuestra curva de calibración. No, generalmente no se succiona directo ya la muestra. Todavía se hace otro procedimiento extra a esta muestra. Como para reducir para aumentar el pH o por lo menos neutralizarlo un poquito. Sí, sería más que nada a lo mejor para modificar el pH y como dices, para que no pueda dañar algunos de los componentes de nuestro instrumento, como podría ser el capilar. Porque si bien está hecho con material que es estable y que es lo más compatible a la mayoría de este tipo de ácidos, pues también no es totalmente resistente y puede tener alguna degradación. Entonces, obviamente vamos a lo mejor tener que modificar el pH en este tipo de muestras, como podría ser la de metales o aleaciones. Entonces, probablemente hacemos ese proceso de digestión y después tengamos que modificar ese pH o ajustarlo a un pH más idóneo. Ok. ¿Qué es agua regia? Es hidróxido de sodio, como decía su compañero. ¿Quién fue el que participó? Mario. Mario. Ajá. ¿Y en dónde se le dice agua regia? Es una manera coloquial de llamarla. En realidad es hidróxido de sodio, pero esa concentración es muy altas. ¿Como ácido muriático? No como ácido muriático, pero más bien el pH también es bastante ¿Alto? elevado. Más bien el agua regia es una mezcla que nosotros podemos generar y más que generalmente lleva el agua regia ácido clorhídrico o ácido nítrico a diferentes proporciones. Generalmente está 3:1 y si ustedes se dan cuenta, pues es prácticamente lo que estamos mezclando, las mezclas típicas que podemos tener en absorción atómica. Vean, aquí tenemos ácido clorhídrico y ácido nítrico. Pero aquí en agua regia probablemente sea a lo mejor la proporción, mayor concentración a lo mejor ya sea de ácido nítrico o de ácido clorhídrico. Okay. O de ácido fluorhídrico. Hay algunos elementos que no son compatibles con algunos ácidos. Por ejemplo, para determinar selenio en plasma, generalmente en ese proceso de digestión se utiliza ácido fluorhídrico. Depende mucho del tipo de muestra. Entonces, es justamente la razón por la que les presento esta tabla. Va a depender mucho el tipo de muestra para la selección de la mezcla idónea para llevar a cabo ese proceso de digestión. Y generalmente ya se tienen protocolos para cada tipo de muestra. Entonces ya te sugieren, si es una muestra farmacéutica, te sugiero que lo hagas con ácido nítrico concentrado y que a lo mejor lo realices a una temperatura entre 100 o 150 grados centígrados y que ese proceso de digestión a lo mejor te va a llevar 30 minutos, una hora. Entonces ya hay protocolos establecidos dependiendo del tipo de muestra. Y puede ser que sea
solo utilizando una mezcla de ácidos, o puede ser que nosotros hagamos otro tipo de digestión utilizando microondas. ¿Qué hacemos? Bueno, colocamos nuestra muestra, imaginemos que es una muestra de plasma, una muestra de sangre, la colocamos en estos tubos de teflón y en estos tubos de teflón también colocamos una mezcla de ácidos. Este tipo de sistemas de asistido por microondas generalmente ya tienen los protocolos. Bueno, adicionas una mezcla de ácido nítrico o ácido clorhídrico, lo dejas a una temperatura de 100 grados centígrados y de alguna manera ya te aseguras que se elimina toda esa materia orgánica. Les decía, ya hay protocolos en este tipo de sistemas de microondas. ¿Y cuál es la ventaja? Que como están en tubos de teflón, como están sellados a cierta presión, hacen que ese proceso de digestión sea más rápido. Si nosotros a lo mejor adicionando ácido nítrico o esa mezcla de ácidos nos tardábamos 1 hora en digerir una muestra a lo mejor de sangre, a lo mejor con estos sistemas de microondas en 15 minutos o en 20 minutos ya tenemos toda la muestra digerida, ya eliminamos toda esa materia orgánica. Entonces, esa sería una de las ventajas de utilizar un sistema de microondas. Y déjenme ver si es en este. Aquí, por ejemplo, están haciendo una digestión ácida para determinar calcio en leche. Déjenme adelantarlo un poquito más. Aquí vean, aquí ya están pesando su muestra, es una muestra de leche. Y van a hacer este proceso de digestión ácida. El proceso de digestión ácida lo hacen con peróxido y con ácido nítrico. Vean, aquí están adicionando su ácido nítrico. Es peróxido de hidrógeno al 30%. Y también lo someten a ciertas temperaturas, aquí probablemente a 100 grados centígrados. Entonces se comienza a eliminar esa materia orgánica. Como son procesos de óxido reducción, pues vamos a ver desprendimiento de ciertos gases. Y vean, aquí después de hacer ese proceso de digestión, todavía a lo mejor es necesario hacer ciertas diluciones o, como bien decía su compañero, ajustarlo a cierto pH. Sin embargo, en absorción atómica, generalmente como se utilizan ácidos y son ácidos a concentraciones de 1 molar, casi todos los componentes que constituyen este instrumento tienen esa capacidad de tener de soportar ese tipo de pHs, porque son pHs bastante altos, en comparación a lo mejor con un espectrofotómetro molecular. Bien, aquí todavía hizo otro tratamiento a la muestra antes de llevarlo a lectura. Y les decía, son realmente lo que se lleva a cabo en ese proceso de digestión son reacciones de tipo redox. Aquí, por ejemplo, es la digestión de una moneda. Van a determinar cobre y van a hacer una digestión ácida. Entonces, vean, adicionan ácido nítrico. ¿Y qué es lo que se genera? Se genera dentro de los productos dióxido de nitrógeno, que es muy característico porque es un gas café. Entonces, cada vez que nosotros vemos ese tipo de gases, pues nosotros sabemos que se está llevando a cabo este proceso de digestión. Entonces, vean, muchas veces la manera en la que nosotros podemos detener este proceso de digestión es hasta que ya no vemos desprendimiento de estos gases. En algunas muestras, como esta, es muy significativo el desprendimiento de gases, en otras va a ser muy ligero, no es tan evidente el desprendimiento de gases. Pero en todas va a haber un desprendimiento porque finalmente son reacciones de óxido-reducción. Y aquí, bueno, regresamos a la parte del cookbook. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Y cómo sabe que ya está lista la digestión?
hasta que dejamos de observar el desprendimiento de gases. Y sobre todo se nota en la solución. Por ejemplo, en muestras biológicas, cuando nosotros adicionamos el ácido, pues vemos una solución bastante turbia. Entonces, a medida que se va eliminando la materia orgánica, esta solución se va haciendo translúcida. Ok. Y la manera de saberlo es pues esperando a que ya no exista desprendimiento de gases. Pero es un poco susceptible. Obviamente tendríamos que desarrollar realmente un protocolo para saber hasta qué momento yo ya estoy segura que ya no hay materia orgánica y que estoy recuperando la mayor cantidad de mi analito en mi muestra problema. Entonces, sí tendríamos que hacer un proceso de alguna manera de estandarización para asegurarnos que estoy recuperando la mayor cantidad de este metal y que ya no hay materia orgánica en mi muestra. La manera en la que lo vemos nosotros en el laboratorio muchas veces es esa. Vemos que ya no hay desprendimiento de gases y también nos basamos un poquito más en el tipo de muestras, muestras biológicas o muestras farmacéuticas como los jarabes. Más o menos el proceso de digestión está entre media hora, 1 hora máximo para poder eliminar toda esa materia orgánica. Ahora, ¿por qué es importante este proceso de digestión? Imaginemos que tenemos una muestra farmacéutica, son unas tabletas de sulfato de hierro, hierro 2+, y yo quiero analizarlo por absorción atómica. ¿Creen que sea posible determinarlo por absorción atómica? ¿Qué opinan ustedes? No, porque no diferenciaba entre los estados de oxidación, ¿no? Exactamente, no diferencia entre estados de oxidación. ¿Y por qué también va a ser importante? Aquí vamos a retomar un poco sus clases de química analítica básica en cuanto a óxido reducción. ¿Qué pasaría en mi muestra si yo tengo una muestra que tiene hierro 2+ y yo adiciono ácido nítrico? ¿Qué creen que pueda pasar? Se oxida Ajá. Y va a cambiar a el ¿qué? estado de oxidación a 3+. Exactamente. Entonces, ¿por qué quise tocar este punto? Porque va a ser muy importante establecimiento de muestra y no perder ese punto, que si nosotros adicionamos algún ácido, nosotros podemos modificar ese estado de oxidación y si ese estado de oxidación se modifica, pues ya no va a ser el analito que yo estoy interesado en determinar. Ya vimos que en absorción atómica no se diferencia el estado de oxidación, simplemente nos da el metal total que hay de ese analito. Pero va a ser importante considerarlo en el proceso de digestión y no simplemente es adicionar un ácido solo por adicionarlo. Ver realmente qué está pasando en esa reacción química, en esa reacción de óxido-reducción y si está cambiando el estado de oxidación, si eso es conveniente o no para mi determinación. Y volveríamos un poco a lo que se planteaba en la primera sesión, definir cuál es mi problema, cuál es mi analito y qué quiero solucionar con esta determinación analítica. Entonces, generalmente les digo, se tiene que hacer un proceso de digestión ácida en la mayoría de estas muestras, sobre todo si son muestras biológicas o muestras que contienen mucha materia orgánica. Y no sé si tengan algún comentario o alguna duda. Maestra, entonces por eso, o sea, después de la digestión ácida se tienen que hacer más pretratamientos, ¿verdad? Por lo del estado de oxidación que puede modificarse. Si nuestra intención es determinar realmente qué cantidad hay de hierro 2+, entonces probablemente la absorción atómica no nos sea útil para determinar el hierro. Entonces tendríamos que buscar otra técnica instrumental si nuestra intención es solo cuantificar al hierro 2+.
Y les decía, podemos utilizar otra técnica instrumental como la espectrofotometría o utilizar la electroquímica, que vamos a verlo en las últimas prácticas de laboratorio. Ahí sí podemos diferenciar en estados de oxidación. Aquí en absorción atómica simplemente vamos a saber cuál es la cantidad total de hierro. No vamos a saber si es hierro 2 más o si es hierro 3 más, simplemente la cantidad de hierro. Ok, gracias. Y los cuidados, les decía, después del proceso de digestión, pues todavía tenemos que filtrar, muchas veces filtrar la muestra por si quedaron partículas sólidas. Obviamente, después de un proceso de calentamiento, tenemos que dejar enfriar esa muestra. Ya que está fría, a lo mejor filtrarla si hay partículas sólidas suspendidas, porque ya vimos que hay interferencias que pueden ser físicas, que pueden modificar la velocidad de flujo. Entonces, filtramos esa solución, a lo mejor la llevamos a volumen de aforo con ácido o con agua destilada, y finalmente la solución que vamos a medir ya en el instrumento, todavía tendríamos que hacerle alguna dilución. Entonces, en ese proceso a lo mejor es cuando nosotros modificamos finalmente el pH, como decía su compañero. El agua regia tiene un pH bastante alto. Si estamos hablando de ácidos concentrados, pues entonces a lo mejor ahí solo tomamos 1 mililitro de esa solución que acabamos de filtrar y llevamos a volumen de aforo a lo mejor con agua destilada, y esa es la solución que vamos a medir en el espectrofotómetro de absorción atómica. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a ver finalmente un método. No sé si nos dé tiempo, pero vamos a comenzar a verlo, y si no lo continuamos en la siguiente semana. El siguiente método es una curva de adición patrón. Este método también nos sirve para eliminar posibles interferencias que estén implícitas en nuestra matriz. Si tenemos una matriz muy compleja, entonces algunos de los componentes de esa matriz pueden causar una interferencia química. Y generalmente este método de adiciones patrón se utiliza cuando esas matrices son muy complejas. Entonces, en esta diapositiva hago una comparación en ambos métodos de cuantificación. El que ven del lado izquierdo es una curva de calibración directa, sin dilución, y el que ven del lado derecho es una curva de adición patrón, sin dilución. También es directa, sin dilución. Entonces, de entrada, ustedes se pueden dar cuenta que en el caso de la curva de calibración directa, la ordenada al origen parte de 0, porque yo espero que a 0 de concentración yo tenga 0 de absorbancia. Y en la curva de adición patrón, ustedes se dan cuenta que ese intercepto es diferente de 0. Ya no parte directamente, ya tiene una respuesta. ¿Y esto por qué? Porque en la curva de adiciones patrón, yo voy a adicionar de manera constante a mi muestra problema. Si yo estoy determinando hierro en una muestra de sangre, bueno, yo voy a adicionar a cada uno de mis sistemas una alícuota que implique esta muestra de sangre. Y vean que el intercepto ya no parte de 0. Y entonces, para poder cuantificar, en el caso de la curva de calibración directa sin dilución, yo puedo hacer una interpolación, puedo interpolar el valor de absorbancia y conocer la concentración de mi analito. En el caso de la curva de adición patrón, hay dos formas de determinar la concentración. Una es extrapolando para poder conocer la concentración de esa muestra problema. Y la segunda es a lo mejor a partir de los componentes de mi ecuación de la línea recta. Déjenme ver los tiempos. Sí. Entonces, vamos a comparar cómo prepararía una u otra. Si ustedes recuerdan, la semana pasada veíamos justamente cómo hacer una curva de calibración directa sin dilución, y decíamos que preparábamos una solución stock
y vamos aumentando volúmenes de manera creciente y de manera alterna o de manera separada preparábamos a nuestra muestra problema. Era una curva de calibración directa sin dilución porque el volumen de aforo era el mismo en cada uno de nuestros sistemas. Y este era justamente el modelo matemático para explicar el comportamiento de una curva de calibración directa sin dilución. Es una propiedad que está en función de una constante y de la concentración de mi analito. ¿Qué va a pasar con la curva de calibración de adición patrón sin dilución? También vamos a partir de una solución stock de referencia. También vamos a adicionar volúmenes crecientes de esa solución stock, pero a esta curva de calibración le vamos a adicionar un volumen constante de mi muestra problema. Y bueno, aquí les coloco un ejemplo con unas tabletas. Yo voy a preparar estas tabletas. ¿Qué voy a hacer? Pues a lo mejor voy a tomar el peso promedio, voy a triturarlas, las voy a solubilizar. Como las tabletas tienen excipientes que muchas veces no son solubles en agua, a lo mejor voy a filtrar esta solución, la voy a llevar a un volumen de aforo y de esa solución problema yo voy a adicionar 3 mililitros a cada uno de mis sistemas. Va a ser una curva de calibración de adición patrón sin dilución porque noten que también el volumen de aforo es el mismo en cada uno de los sistemas. Y esta vez el modelo matemático va a cambiar porque estarán de acuerdo conmigo que ahora ya no solo tengo la concentración de mi estándar, sino que también ya estoy adicionando la concentración de mi muestra problema. Y déjenme ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que vamos a parar aquí y vamos a continuar la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana vamos a continuar con la explicación de este modelo matemático y vamos a hacer un ejercicio de cuantificación. Vamos a recordar, porque tengo entendido que este método de cuantificación ustedes ya lo conocen. Entonces vamos a retomar las curvas de adición patrón, hacemos un ejercicio y continuamos con la unidad. ¿Dudas hasta aquí, chicos, o algún comentario? No, profesora. Todo bien. No, profesora. Creo que no, profesora. Ok. Entonces, la siguiente semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de cuantificación de adición patrón. Vamos a ver también otro método de cuantificación que es la curva de calibración directa con dilución. ¿Qué pasaría cuando tengo una dilución en mis sistemas? Y cómo realizaría la cuantificación. Y si nos da tiempo, comenzaríamos con la parte de espectrofotometría. Entonces, si ya no hay dudas ni nada que comentar, hasta aquí dejaríamos